La educación es un factor que determina el avance de los niveles de bienestar de las sociedades, ya que además de ampliar los conocimientos, incentiva el razonamiento desde edades tempranas. Motiva la creatividad, desarrolla las habilidades personales, incentiva la comunicación y el intercambio de ideas. Favorece el acceso a mejores niveles de empleo, eleva los valores y la cultura de la población y favorece el desarrollo de un país. El psicólogo de la educación cumple un papel muy importante en los centros educativos a la hora de diagnosticar, intervenir y fomentar una mejora de los procesos psicológicos del alumno. Uno de los ámbitos de actuación más destacados de la psicología es el rol que tiene el psicólogo de la educación. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla todo lo que debemos saber acerca de psicología educativa. Recuerda que puedes apoyar al canal dando clic al botón de supergracias. ¿Listos? Aquí vamos. Función. La psicología de la educación gira en torno a la intervención en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, a fin de potenciar la adquisición de estos conocimientos en el alumnado. Teorías. Jean Piaget y la teoría del aprendizaje. El psicólogo suizo Jean Piaget ha ejercido una influencia decisiva para la psicología educativa. Su teoría ahondó en las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva, hasta que logran desarrollar el pensamiento lógico abstracto en torno a los 11 años de edad. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky. ¿En qué grado influye la cultura y la sociedad al desarrollo cognitivo de los niños? Esta es la pregunta que se planteó el psicólogo ruso. Vygotsky investigó acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen interacciones que llevan al niño a asimilar e interiorizar algunas pautas de comportamiento. Albert Bandura y la teoría del aprendizaje social. Bandura también desarrolló conceptos clave para el sociocognitivismo y para la psicología educativa. Bandura analizó la íntima relación entre las variables contextuales y sociales con los procesos de aprendizaje. Además, fue el autor de conceptos de gran interés como el del autoconcepto. Otras teorías y aportes. Existen otros constructos teóricos que también han aportado grandes conocimientos al ámbito de la psicología educativa. Por ejemplo, la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y el modelo de desarrollo infantil propuesto por Rudolf Steiner. Además de psicólogos que aportaron su granito de arena a la psicología educacional, también es necesario citar otros autores y figuras con un peso decisivo y que sembraron de conocimientos y reflexiones esta subdisciplina. María Montessori, un cambio de paradigma. Por ejemplo, es destacable el caso de la pedagoga y psiquiatra italiana María Montessori, que logró sentar unas bases totalmente novedosas en la pedagogía de inicios del siglo XX. Montessori removió los cimientos de la pedagogía clásica planteando un método pedagógico en el que se presentaban 4 pilares fundamentales para la educación de los estudiantes. Estos 4 pilares en que se basa cualquier proceso de aprendizaje son el adulto, la mente del estudiante, el ambiente de aprendizaje y los periodos sensibles en los que el niño está más receptivo a aprender nuevos conocimientos o habilidades. El papel de los psicólogos educativos. Los psicólogos educativos tienen que hacer frente a los problemas que presentan algunos alumnos para aprender al mismo ritmo que lo hacen sus pares. Los niños en edad escolar pueden presentar dificultades específicas como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o la dislexia, que afectan negativamente a los aspectos cognitivos vinculados al proceso de aprendizaje. Los psicólogos educativos también tienen un papel fundamental a la hora de detectar y tratar otros problemas de índole no específica, por ejemplo, casos clínicos como alumnos con cuadros depresivos, ansiosos o con cualquier otro tipo de afectación que requiera de un tratamiento individualizado y, en algunos casos, de una adaptación curricular. Si te parece útil la información, apóyanos dándole like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.